A continuación vamos a resolver el ejercicio 6 de la relación de ejercicios. Como podéis apreciar, es un circuito que contiene un diodo. En concreto, el diodo es un diodo de silicio, como aparece aquí. Por lo tanto, la forma de analizar este circuito es utilizando ese modelo equivalente que contemplaba la tensión umbral del silicio, que es 0,7 voltios. Bien, lo que nos están pidiendo en este circuito es que calculemos esa corriente I que aparece aquí. Esas tensiones V1, V2 y V0 que nos están marcando. Y bueno, quizás de lo más complicado de este circuito es ver los temas de las tensiones. Fijaros, V1, sí sabemos que para calcularla tenemos que coger la tensión entre este punto y este otro punto. Ya sabéis que una tensión siempre es diferencial entre dos puntos. Sin embargo, bueno, hay tensiones como esta que aparece aquí, un generador de tensión de 10 voltios, pero están marcadas en un único punto. ¿A qué se refiere si hemos dicho que la tensión siempre se mide de forma diferencial? Bueno, pues como sabéis, cuando no nos dan respecto a qué, sino simplemente nos dice la tensión en un punto, nos estamos refiriendo a la tensión en ese punto, desde ese punto hasta masa. Con lo cual quizás es más sencillo en este circuito redibujarlo cerrando las mallas con masa, porque viendo este circuito alguien puede pensar que no es un circuito cerrado, que no circula la corriente, porque no es un circuito cerrado. Ojo, no nos equivoquemos, es un circuito cerrado. Justamente se cierra a través de esos generadores de tensión que tenemos de 10 voltios y de menos 5 voltios. Por lo tanto, vamos a intentar redibujar el circuito que quizás sea más sencillo. En primer lugar, este generador de 10 voltios, bueno, podríamos sustituirlo. Lo primero es poner un punto de referencia en el circuito, un punto de masa cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, aquí mismo, un punto de masa. Esta sería la referencia de todas las tensiones del circuito. Aquí se referenciarían todos esos generadores de tensión. Por lo tanto, este generador de tensión quiere decir que hay 10 voltios desde ese punto hasta masa. Pues bien, vamos a hacerlo. Cogemos y vamos a dibujarlo. Ponemos aquí un generador de tensión de 10 voltios desde ese punto hasta masa. Bien, y aquí tenemos otro generador de tensión de menos 5 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en este punto hay 5 voltios menos que en masa. Es decir, sería algo tal que así. Y pondremos un generador de 5 voltios. ¿Veis? Poner el generador de 5 voltios en este sentido quiere decir que en ese punto hay 5 voltios menos que en este otro punto. Como en este otro punto en masa es 0 voltios, aquí en ese punto quiere decir que hay menos 5. Bien, ya tenemos los generadores dispuestos y ahora tenemos aquí una tensión por la cual nos piden el valor que es V0, esa tensión en un punto, es decir, desde ese punto hasta masa, con lo cual, bueno, vamos a dibujarla como sería. Tendríamos aquí otra conexión de masa y esa tensión V0 sería entre este punto y masa. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, ahí a la salida tenemos circuito abierto, por ahí no circula corriente. Bien, pues este sería el circuito que hay que analizar redibujado. Quizás así es más sencillo de ver que por aquí está circulando una corriente que es justamente esa que nos están pidiendo. Bien, ¿cómo analizamos este circuito? Pues lo primero, lo único que no sabemos de él, el resto es fácil, es como en electrotecnia, pero lo único que no sabemos de este circuito es cómo analizar cuando tenemos un diodo. Bueno, como un diodo de silicio y podemos suponer que está en conducción. ¿Por qué suponemos que está en conducción? Bueno, porque la tensión en este terminal lógicamente va a ser siempre mayor que en este. Fijaros, aquí tenemos un generador de 10 voltios que impone 10 voltios más por esta zona que por esta de aquí. Con lo cual, en esta zona siempre va a haber una tensión positiva. Y aquí tenemos otro generador de menos 5 voltios que impone menos tensión por esta zona que por aquí,
con lo cual aquí siempre va a haber una tensión bastante negativa. Si aquí hay una tensión bastante positiva y aquí una bastante negativa, ese diodo va a estar en conducción. Pues bien, vamos a sustituirlo por su modelo equivalente. Borremos lo que no nos hace falta para no despistar y sustituimos por su modelo equivalente en la región de conducción, es decir, por un generador de 0,7 voltios. Bien, pues ya sí podríamos ir analizando este circuito, como con las leyes de Kirchhoff simplemente. Pues bien, lo que tenemos que plantear aquí es la segunda ley de Kirchhoff. Por esta malla vamos a tener una corriente I, que además va a coincidir con esta que nos están pidiendo. Es la única corriente que circula por este circuito y vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a decir que aquí tenemos un generador de tensión de 10 voltios y que la tensión que suministra ese generador sería igual a la que va cayendo a lo largo del circuito, es decir, a la corriente que circula por la resistencia R1 por esa resistencia más la tensión que cae en el diodo, que sabemos que es 0,7 voltios, más la tensión que cae en R2, que sería la misma corriente por R2, y luego tenemos aquí otro generador de tensión que si vamos haciendo el recorrido de la malla en este sentido, ese generador de tensión vendría restando, es decir, menos 5 voltios. Pues bien, aquí la única incógnita que tenemos es el valor de I, porque las resistencias nos las dan, las resistencias las sabemos, por lo tanto podemos despejar I. Tendríamos que, por un lado, 10 más 5 menos 0,7 es igual a I por R1 más R2. Despejando I nos sale un valor de 2,07 miliamperios. Por lo tanto, esa es la corriente que circula por esta malla y que está circulando por el diodo. Bien, a partir de esa corriente ya es muy fácil calcular tensiones. ¿Cuál sería la tensión V1 que cae en la resistencia R1? Pues simplemente ley de Ohm, esa corriente que acabamos de ver por el valor de R1, es decir, 9,73 voltios. ¿Y V2? Bueno, pues V2 también es muy sencillo. Esa corriente por la resistencia R2, es decir, 4,55 voltios. Y ojo, y V0, que nos están pidiendo, V0 es la tensión entre este punto y este de aquí. ¿Qué tensión tenemos en ese punto respecto a masa? Bueno, pues para ello es muy sencillo, es la suma de la tensión que cae en R2 más la tensión de esta fuente de tensión que sería menos 5 voltios porque está al revés. En V2 hemos dicho que cae 4,55, por lo tanto V0 es 4,55 menos esos 5 voltios. Perdón. 5 voltios. Es decir, menos 0,45 voltios. En V0 está cayendo una tensión negativa. Es decir, hay más tensión por aquí que por aquí. Bien, esto para suponiendo diodos de silicio, pero también nos hace una segunda pregunta. Repetir los mismos cálculos si se sustituye el diodo de silicio por un diodo LED blanco. Recordar que en ese caso la tensión umbral del diodo LED blanco no es 0,7 voltios, sino que es 4 voltios. Por lo tanto, la única diferencia para analizar este circuito es poniendo ahí un generador de 4 voltios, simplemente. Con lo cual, en estos cálculos, ahí no iría 0,7, sino directamente 4. Y aquí tampoco 0,7, sino directamente 4. De esta forma, la corriente que nos sale para un diodo
LED blanco sería 1,59 miliamperios. Y las tensiones también cambiarían. Lógicamente, cuando tenemos esta corriente, las tensiones en la resistencia y en la resistencia son distintas. En ese caso, tendríamos una V1 de 7,49 voltios, V2 de 3,51 y V0 de menos 1,49 voltios.